El aroma del cuero caro y los puros importados me llegó antes incluso de verlo. Llevaba 3 platos en equilibrio en mi brazo izquierdo, una habilidad que había perfeccionado durante 2 años trabajando turnos dobles en Luminosa. Cuando todo el restaurante pareció contener la respiración, el habitual tintineo de los cubiertos contra la porcelana, las risas educadas de los clientes adinerados, incluso el suave jazz que sonaba en los altavoces ocultos, todo se silenció. Me dolían los pies con los zapatos de tacón de segunda mano que había encontrado en una tienda de segunda mano el mes pasado. El tipo de dolor que empieza en los dedos de los pies y sube por las pantorrillas, instalándose en la parte baja de la espalda como un viejo amigo que nunca quisiste tener. Llevaba 9 horas seguidas de pie y aún me quedaban 4 más antes de poder coger el último autobús a casa, a Emma. Emma, mi razón de ser de 4 años, por los moretones ocultos bajo mi uniforme, por el agotamiento que habitaba en mis huesos, por estar aquí sirviendo a gente que gastaba más en una sola botella de vino de lo que yo ganaba en una semana. La mesa 12 necesita agua, siseó Marco al pasar a mi lado, con los ojos muy abiertos por algo que no sabía definir. Miedo, reverencia. Miré hacia la mesa del rincón trasero, la que solíamos reservar para famosos o políticos locales que querían privacidad. La tenue iluminación dificultaba ver con claridad, pero pude distinguir unas siluetas. 3 hombres, quizá 4. Uno estaba sentado en el centro, con una postura relajada que sugería que era el dueño no solo de la mesa, sino de todo el edificio, posiblemente de toda la manzana. Me temblaban las manos cuando dejé los platos delante de una pareja de ancianos que no me prestaron atención. Nunca lo hacían. Para ellos, yo era parte del mobiliario, tan invisible como los cuadros de las paredes. Disculpen, murmuré, aunque ninguno de los dos levantó la vista. El camino hasta la mesa 12 me pareció más largo de lo normal. Cada paso me acercaba a ese aroma embriagador. Sándalo mezclado con algo más oscuro, algo que aceleraba mi pulso de una forma que no quería analizar. Notaba cómo me observaban, siguiendo mis movimientos por el suelo de mármol. Me dolía la muñeca derecha, donde Marcus me había agarrado esa mañana. Otra discusión sobre dinero. Otra amenaza disfrazada de preocupación. «Me estás alejando de mi hija», había gruñido, clavándome los dedos en la piel hasta que jadeé. No importaba que nunca hubiera pagado ni un centavo de la pensión alimenticia. No importaba la orden de alejamiento que había violado débilmente. Aparté ese pensamiento y levanté la jarra de agua, mi reflejo distorsionado en su superficie plateada. Ojeras, el pelo tirante hasta el punto de que me dolía el cuero cabelludo. El tipo de cansancio que ninguna cantidad de sueño podía remediar. Agua, caballeros, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. 2 hombres flanqueaban la mesa, ambos con un físico que parecía capaz de levantar coches pequeños por diversión. Trajes oscuros, auriculares, ojos que escaneaban la sala constantemente. Protección, protección seria. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento. No podía tener más de 35 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía más propio de la portada de una revista que de un restaurante del Bronx. Mandíbula afilada, piel morena, ojos tan oscuros que parecían negros con la luz tenue. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler anual. El tipo de sastrería que susurraba dinero antiguo y poder peligroso. Esos ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y yo olvidé cómo respirar. «Gracias», dijo, con un acento espeso y suave como la miel. Italiano, sin duda, italiano. El tipo de voz que te hacía querer acercarte solo para volver a oírla. Serví el agua con manos que de repente se sentían torpes, hiperconscientes de cada sonido, del líquido golpeando el cristal, de mi propia respiración, del susurro de la costosa tela cuando él se movió ligeramente. «¿Cómo te llamas?». La pregunta me pilló desprevenida. «Sophie», balbucé, sin apartar la vista de mi tarea. «No entres en conversación. No establezcas contacto visual. Sirve y desaparece». Esa era la regla para mesas como esta. «Sophie», lo repitió como si estuviera saboreando las sílabas,
memorizándolas. Llevas trabajando desde entonces. Miró un reloj que brillaba con luz dorada en la penumbra. Desde las 11 de la mañana, creo. Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo lo sabía? Me fijo en las cosas. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, sin llegar a alcanzar esos ojos oscuros. Favoreces tu pierna izquierda, tu muñeca derecha. No dejas de girarla como si te doliera. Y has mirado el móvil 4 veces en la última hora. ¿Hay alguien que te preocupe? La foto temblaba en mis manos. Debería volver a... Siéntate. No era una petición. Los dos hombres a su lado se tensaron ligeramente, pero ninguno se movió. No puedo. Estoy trabajando. Enzo. No alzó la voz, ni siquiera apartó la mirada de mí, pero uno de los guardias desapareció hacia la parte delantera del restaurante, hacia Marco, mi jefe. Por favor, susurré, con el pánico creciendo en mi pecho. Necesito este trabajo. No puedo. No estás en problemas. Su voz se suavizó ligeramente. ¿Cuándo comiste por última vez? La pregunta me golpeó como algo físico. No podía recordar. Ayer. ¿El día anterior? Emma siempre comía primero. Siempre. Estoy bien. Estás temblando. Se inclinó ligeramente hacia adelante y volví a percibir ese aroma. Sándalo y peligro y algo más. Algo que me hacía querer correr y quedarme paralizada en el sitio al mismo tiempo. Siéntate, come. Yo invito. No acepto. No es una petición, Sophie. La forma en que pronunció mi nombre me provocó un escalofrío, como una promesa, como una amenaza. Enzo regresó con Marco detrás de él, con el rostro pálido y sudoroso. Señorita Chen, el señor Salvatore desea que se tome ahora su descanso. 30 minutos pagados. Señor Salvatore. El nombre despertó algo en mi memoria. Susurros entre el personal. Advertencias sobre ciertos clientes que en realidad no eran clientes. Hombres que dominaban las sombras entre las farolas. Hombres que hacían desaparecer los problemas. Vamos, me instó Marco con voz entrecortada. Tómate el descanso. Debería haber dicho que no. Debería haber huido, pero mis piernas se sentían débiles y la habitación se inclinaba ligeramente en los bordes de mi visión. ¿Cuándo fue la última vez que dormí? Dormí de verdad, no solo desplomarme entre turnos. Me hundí en el borde del asiento de la cabina lo más lejos posible de él. Aunque no era lo suficientemente lejos, su presencia llenaba el espacio como el humo, imposible de escapar. Tráele el especial, dijo Salvatore, sin mirar a Marco, que se alejó como un ratón asustado. Y un espresso. No, que sea té. Algo suave. No bebo té, logré decir. Esta noche lo harás. Esos ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de las cuidadosas paredes que había construido. Estás desnutrida, agotada, y alguien te ha hecho daño. No era una pregunta. Mi mano se llevó instintivamente a la muñeca, cubriendo el moratón. Estoy bien. No dejes de decir eso, no te creo. Se recostó, con un brazo apoyado casualmente en el respaldo del reservado, pero no había nada de casual en la forma en que me miraba. Un depredador evaluando a su presa, o algo más complicado. Los moretones en tu muñeca no son del trabajo. No es nada, nada. Repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Las manos de un hombre hicieron eso. Puedo ver las marcas de los dedos incluso desde aquí. Así que te lo preguntaré una vez, Sophie. Y quiero la verdad. Su voz bajó de tono, seda peligrosa envolviendo acero. ¿Quién te hizo daño? La habitación daba vueltas, o tal vez era solo yo. El agotamiento, el miedo, la forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Todo se derrumbó. Intenté levantarme para escapar de esta conversación imposible, pero mis piernas no me respondían. Sophie. Su voz parecía ahora muy lejana. El suelo de mármol se precipitó hacia mí, y lo último que registré antes de que la oscuridad me envolviera fue el aroma del sándalo y la sensación de unos brazos fuertes que me atraparon antes de que tocara el suelo. Me desperté rodeada de suavidad. Eso fue lo primero que registré.
La sensación de una tela cara bajo mi mejilla, el tipo de material que no existía en mi mundo de sábanas raídas y todo de segunda mano. Abrí los ojos y me encontré en un sofá de cuero en lo que parecía ser una oficina. Paneles de madera oscura, estanterías llenas de volúmenes que parecían antiguos e intactos, un escritorio enorme que brillaba bajo una sola lámpara. Tranquila. Su voz vino de algún lugar a mi izquierda. Me incorporé demasiado rápido y la habitación se inclinó. Una mano, cálida y firme, me impresionó suavemente el hombro, guiándome hacia abajo. Te has desmayado. Salvatore se agachó junto al sofá, con sus ojos oscuros a la altura de los míos. De cerca, pude ver destellos dorados en el marrón. Podía contar las finas líneas en las comisuras que sugerían que sonreía más de lo que indicaba su expresión actual. ¿Cuánto tiempo hace que no comes bien? Tengo que volver al trabajo. Mi voz sonó ronca. Marco hará exactamente lo que se le diga. Había acero bajo la seda de sus palabras. Y ahora mismo se le ha dicho que te tomes el resto de la noche libre. Pagada. Intenté incorporarme de nuevo y esta vez me lo permitió, aunque su mano permaneció cerca, lista para sujetarme si me caía. No puedo permitírmelo. No me estás escuchando. Se levantó con suavidad y se dirigió al escritorio, donde había una bandeja con el té que había pedido, aún humeante, y un plato de comida que me hizo retorcerse el estómago de hambre. Te desmayaste en mi presencia. Eso te convierte en mi responsabilidad. No soy responsabilidad de nadie. No. Cogió el té y me lo trajo. Como no lo cogí, él mismo envolvió mis dedos alrededor de la porcelana caliente. Su tacto era cuidadoso, deliberado, y noté cómo su pulgar rozaba el moratón de mi muñeca, tan ligeramente que casi no lo sentí, pero la oscuridad que se reflejó en su rostro me indicó que él sí lo había sentido. Bebe. Bebí porque discutir parecía requerir más energía de la que yo tenía. El té estaba perfecto, no demasiado caliente, ligeramente dulce, con un toque de miel y algo floral. Me calentó el pecho, aflojando el nudo que llevaba meses allí. Mejor. Se sentó en una silla frente a mí, con los codos sobre las rodillas y esa mirada intensa que nunca vacilaba. ¿Por qué te importa? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Porque te desmayaste a mis pies, como si alguien te hubiera estado matando lentamente. Y tengo curiosidad por saber por qué una mujer que apenas puede mantenerse en pie trabaja turnos dobles. Inclinó ligeramente la cabeza. Además, tienes unos ojos amables, tristes, pero amables. Me parece interesante. Algo en la forma en que dijo interesante hizo que un calor me recorriera el cuello. La comida. Asintió con la cabeza hacia la bandeja. Come. Debería ir a ver a mi hija. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, y vi cómo cambiaba su expresión. Algo calculador se movía detrás de esos ojos oscuros. Tienes una hija. No era una pregunta, sino una afirmación, como si estuviera archivando información. ¿Cuántos años tiene? 4. Mi mano se movió instintivamente hacia mi teléfono, que estaba en el bolsillo del delantal. 3 llamadas perdidas de la niñera. El pánico se apoderó de mi agotamiento. Tengo que llamarla. Él ya estaba sosteniendo su teléfono. Elegante, caro, probablemente costaba más que mi coche. Usa el mío, tu batería está agotada. ¿Cómo lo sabía? Con dedos temblorosos, marqué el número de la señora Chen. Contestó al primer tono. Sophie, gracias a Dios. Emma está bien, pero su voz se redujo a un susurro. Él estaba aquí otra vez, Marcus golpeando mi puerta, exigiendo verla. No lo dejé entrar, pero se está volviendo más agresivo. Tuve que amenazar con llamar a la policía. El té se convirtió en ácido en mi estómago. ¿Emma está asustada? Ahora está dormida. Le dije que solo era un vecino ruidoso. Una pausa. Sophie, tienes que hacer algo con él. La orden de alejamiento no está funcionando. Lo sé. Mi voz se quebró. Llegaré pronto. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo cuídate. Colgué, con las manos temblando tanto que casi se me cae el caro teléfono. Salvatore me lo quitó con delicadeza, rozando mis dedos con los suyos. Repitió el nombre como si también lo estuviera memorizando, añadiéndolo a cualquier archivo mental que guardara. El padre de tu hija.
Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Y él es quien ha hecho esto. Su dedo trazó el aire por encima de mi muñeca, sin tocarla, pero la intención era clara. Es complicado, pero para mí no lo es. Su voz seguía siendo suave, pero ahora tenía un tono más agudo. Algo que sugería que la violencia vivía justo debajo de su superficie civilizada. Un hombre te está aterrorizando a ti y a tu hija, violando una orden de alejamiento, poniéndote las manos encima. ¿Qué hay de complicado en eso? Es su padre. La biología no le da derecho a hacerte daño. Me reí, pero salió amargo y quebrado. No lo entiendes. Los hombres como él no paran. La policía no puede hacer nada hasta que nos haga daño de verdad. Y para entonces, me interrumpí, dándome cuenta de que le estaba contando a un completo desconocido mis miedos más profundos. Pero él no me parecía un desconocido. Eso era lo peligroso. Hombres como él. Salvatore se recostó y algo depredador se deslizó por sus rasgos. ¿Y qué tipo de hombre crees que soy, Sophie? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado que me daba miedo desentrañar. Creo que eres el tipo de hombre que hace desaparecer los problemas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Creo que la gente te tiene miedo. Creo que eres peligroso, muy perspicaz. Una lenta sonrisa curvó sus labios y transformó su rostro de guapo a devastador. Y sin embargo, tú no me temes. Me aterrorizo de mí misma, de todo. La confesión fue como desnudarme, de perder mi trabajo, de que Marcus obtuviera la custodia, de no ser suficiente para Emma, de... Me detuve, presionando mis palmas contra mis ojos. Lo siento. No tienes por qué escuchar esto. Y si quiero... Bajé las manos y vi que me miraba con una expresión que no podía descifrar. Algo intenso ardía en esos ojos oscuros, algo que me cortó la respiración. «Come», repitió, esta vez en voz más baja. «Luego te llevaré a casa. No tienes por qué hacerlo. Sé que no tienes por qué». Se levantó y sacó su teléfono. Me di cuenta de que era diferente al que me había dado. «¿Cuántos llevaba? Pero tu coche no arranca». Le pedí a Enzo que lo revisara mientras estabas inconsciente. «La batería está muerta. Y el último autobús salió hace 10 minutos». Por supuesto. Por supuesto, mi coche estaba muerto. Por supuesto, todo se estaba desmoronando a la vez. Llamaré a un taxi. ¿Con qué dinero? La pregunta no era cruel, solo realista. Tienes $17 en la cartera. No es suficiente para un taxi al Bronx. ¿Cómo lo sabes? Pero me detuve porque la respuesta era obvia. Había revisado mis cosas. Sabía dónde vivía. Y, de alguna manera, eso debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. «Te llevaré a casa», repitió en un tono que sugería que el asunto estaba zanjado. «Primero comerás, porque vuelves a tambalearte. Luego hablaremos de Marcus». No hay nada que hablar. Hay mucho que hablar. Se acercó y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. De cerca era aún más imponente, alto, de hombros anchos, con una presencia que exigía atención, porque los hombres que hacen daño a las mujeres, que aterrorizan a los niños, que violan las órdenes judiciales, su voz se volvió más grave y prometedora. A esos hombres hay que darles una lección. Y Sophie, yo soy muy buen profesor. El significado implícito en sus palabras debería haberme hecho salir corriendo. En cambio sentí que algo peligroso se desplegaba en mi pecho. No era exactamente esperanza, pero se le parecía. La posibilidad de que alguien pudiera realmente ayudar, de que tal vez ya no tuviera que librar esta batalla sola. «¿Por qué?», susurré. «No me conoces. ¿Por qué ibas a ayudarme?» Se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro como si estuviera memorizando cada rasgo. Cuando finalmente habló, su voz tenía una intensidad que me puso la piel de gallina. «Porque cuando te caíste y te cogí, sentí que eras algo que no sabía que estaba buscando». Sus nudillos rozaron mi mejilla con tanta suavidad que casi no lo sentí. «Y yo protejo lo que es mío, Sophie. Siempre». El peso posesivo de esa palabra, mío, debería haber hecho saltar todas las alarmas en mi cabeza.
Pero el agotamiento, la desesperación y algo más, algo que no quería nombrar, me mantuvieron paralizada mientras él se daba la vuelta para hacer una llamada en un italiano rápido. Piqué algo de comida, sin apetito a pesar del hambre que me devoraba el estómago. Fuera de la oficina, podía oír los sonidos apagados del restaurante. La vida continuaba con normalidad, mientras que la mía se tambaleaba. 20 minutos más tarde, me encontré en la parte trasera de un todoterreno negro, con las ventanas tan tintadas que no podía ver nada. Salvatore se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo y oler ese embriagador aroma a sándalo. El conductor, Enzo, el mismo hombre que había ido a buscar a Marco antes, no habló en ningún momento ni miró atrás. Profesional, como un militar. El asiento del coche. Entonces me fijé en él. Era nuevo y todavía estaba envuelto en plástico. Estaba en la tercera fila. ¿Por qué? Emma tiene 4 años. Necesita un asiento de coche. Lo dijo como si fuera obvio, como si gastarse varios cientos de dólares en equipamiento de seguridad para el hijo de un desconocido fuera perfectamente normal. Le pedí a Enzo que lo comprara mientras tú descansabas. Algo se rompió en mi pecho, una especie de muro protector que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. No puedes simplemente... Puedo hacer lo que quieras, Sophie. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Su pulgar trazaba círculos en mi palma que me hacían estremecer. Cuanto antes lo entiendas, más fácil será. ¿Más fácil para qué? Volvió hacia mí esos ojos oscuros y, a la luz de las farolas, brillaban como los de un depredador. Para que me dejes cuidar de ti. El edificio de apartamentos de la señora Chen parecía aún más destartalado en la oscuridad. La luz parpadeante de la calle proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas. Había vivido un piso por encima de ella durante 3 años, en un apartamento de una habitación que goteaba cuando llovía y nunca se calentaba lo suficiente en invierno. Era todo lo que podía permitirme después de que Marcus agotara nuestros ahorros y desapareciera, solo para reaparecer meses más tarde exigiendo derechos que nunca se había ganado. El todoterreno estaba parado en la acera, y me di cuenta de que los ojos de Enzo escaneaban constantemente la calle. Tenía la mano cerca de la cadera, donde sospechaba que llevaba un arma. Ese era su mundo. Vigilancia constante, viendo amenazas en cada sombra. Gracias por traerme. Alcé la mano hacia la manilla de la puerta, pero Salvatore me la agarró. Te acompaño arriba. No es necesario. Sophie. Mi nombre era una advertencia. Cada segundo que discutes es otro segundo que tu hija espera. Deja de discutir conmigo y vámonos. Tenía razón. Lo que lo hacía aún peor, asentí y al instante se abrieron las dos puertas delanteras. Enzo y otro hombre que no había visto en el asiento del copiloto salieron primero y nos flanquearon mientras caminábamos hacia la entrada. Lo absurdo de la situación me habría hecho reír si no estuviera tan agotada. Un jefe de la mafia y su equipo de seguridad en mi barrio decrépito, escoltando a una camarera a casa como si fuera alguien importante. El ascensor estaba averiado otra vez. Se averiaba más a menudo que no, así que subimos por las escaleras. Era muy consciente de la presencia de Salvatore detrás de mí, que llenaba la estrecha escalera. Se movía en silencio para ser un hombre tan grande, con una elegancia que sugería que la violencia era algo natural en él. Tercer piso, murmuré, aunque probablemente él ya lo sabía. La señora Chen abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro arrugado se frunció con preocupación, que se convirtió en sorpresa cuando vio a mis acompañantes. Su mirada pasó rápidamente de mí a Salvatore y a los dos guardias, y abrió y cerró la boca sin emitir ningún sonido. Sophie, no pasa nada, señora Chen. Me han traído a casa. Me abrí paso a su lado y entré en el pequeño apartamento que olía a té de jazmín y a la sopa de hierbas que ella siempre preparaba. Emma estaba acurrucada en el sofá, con el pulgar en la boca, un hábito al que solo recurría cuando estaba estresada. Mi corazón se rompió al verla así. Cariño, le susurré, arrodillándome a su lado. Abrió los ojos y la sonrisa que se dibujó en su rostro hizo que todo el dolor muscular valiera la pena. Mamá.
Se lanzó a mis brazos y la cogí, hundiendo la cara en su pelo. Olía al champú de fresa que compré en la tienda del dólar, a inocencia y confianza, y todo lo bueno que aún existía en mi vida destrozada. Te echaba de menos, murmuró contra mi cuello. Yo también te echaba de menos, pequeña. Me aparté para estudiar su rostro. Mi rostro, pero más suave, más redondeado, con los ojos verdes de Marcus que intentaba no echarle en cara. ¿Te has portado bien con la señora Chen? Me ha dejado comer 2 galletas. El susurro de Emma era conspirador, como si fuera nuestro secreto. ¿De verdad? Le hice cosquillas en el costado y ella soltó una risita que sonó como música. Eso es porque la señora Chen te mima. Alguien tiene que hacerlo, murmuró la señora Chen, pero sus ojos eran tiernos. Luego se desviaron de mí y se agrandaron de nuevo. Sophie, tus amigos siguen aquí. Me había olvidado de ellos, lo que parecía imposible dada la forma en que la presencia de Salvatore dominaba cualquier espacio que ocupaba. Me volví y lo vi de pie justo dentro de la puerta, con sus guardias quedándose en el pasillo. Miraba a Emma con una expresión que no lograba descifrar. Cálculo, sí, pero algo más, algo casi tierno. ¿Quién es ese?, susurró Emma, medio escondida detrás de mí. Es el señor Salvatore. Ha ayudado a mamá esta noche como un superhéroe. Sus ojos se abrieron con asombro infantil. Los labios de Salvatore se crisparon, casi en una sonrisa que transformó sus severos rasgos. Algo así, Piccolola. ¿Qué es Piccola? Emma tropezó con la palabra desconocida. Significa pequeña. Él se agachó, poniéndose a la altura de sus ojos, y observé a mi hija estudiarlo con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Tienes la sonrisa de tu madre. Mamá dice que tengo los ojos de mi papá. La voz de Emma se apagó y sentí cómo se tensaba contra mí. Pero no me gusta mucho, grita. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de verdad. Cuando miré a Salvatore, su rostro se había vuelto cuidadosamente inexpresivo, lo que de alguna manera parecía más peligroso que lo que habría sido la ira. ¿De verdad? No era una pregunta. Emma, cariño, ¿por qué no vas a buscar tu mochila? Tenemos que irnos a casa. Tenía que poner fin a esta conversación antes de que mi hija de 4 años revelara más de lo que yo quería que nadie supiera. ¿Puede venir también el señor superhéroe? Emma miró a Salvatore con esos ojos confiados que nunca habían aprendido a temer a los extraños, porque yo me había esforzado mucho por evitar que la oscuridad de nuestra situación la afectara. No creo haber empezado yo. Me encantaría, dijo Salvatore, con una voz más suave de lo que le había oído hablar. Si tu mamá dice que está bien, los ojos suplicantes de Emma se volvieron hacia mí, y supe que había perdido esta batalla antes de que comenzara. Por favor, mamá, solo un ratito. Todos mis instintos me gritaban que era una idea terrible, que dejar que este hombre peligroso se adentrara más en nuestras vidas solo nos traería dolor. Pero el agotamiento y esa traicionera chispa de esperanza me hicieron asentir. Solo unos minutos, chilló Emma, corriendo a recoger sus cosas, mientras la señora Chen me acorralaba en la cocina. Sophie Chen, ¿en qué estás pensando? Su voz era un susurro áspero. Ese hombre. Sé quién es. Todo el mundo en este barrio conoce a la familia Salvatore. Son... sé lo que son. Mantuve la voz baja, pero él me ha ayudado esta noche. Y tal vez pueda ayudar con Marcus. ¿A qué precio? Sus dedos nudosos me agarraron del brazo. Los hombres como él no ayudan gratis. ¿Qué quiere de ti? No tenía respuesta para eso. O tal vez sí, pero no estaba preparada para examinarla demasiado de cerca. Subir un tramo de escaleras se convirtió en todo un espectáculo. Enzo fue primero, revisando el pasillo como si estuviéramos entrando en una zona de guerra. Salvatore se mantuvo cerca de mí y de Emma, con una mano apoyada en mi espalda, de una forma que me pareció a la vez protectora y posesiva. Emma no paró de hablar durante todo el trayecto, contándole cosas sobre su guardería y su mejor amiga Maya, y el pececito dorado que deseaba con todas sus fuerzas, pero que no podíamos permitirnos.
Mi apartamento parecía aún más patético a través de sus ojos. La pintura descascarillada, los muebles de segunda mano, los juguetes cuidadosamente organizados en cajas de leche, porque no podíamos permitirnos cajas de juguetes adecuadas. Pero Emma no se dio cuenta. Lo arrastró a su rincón del salón, donde esperaba su pequeña colección de libros. Este es mi favorito, anunció, sosteniendo una copia maltrecha de un libro de cuentos de hadas. Mamá me lo lee todas las noches. ¿De verdad? Preguntó Salvador, sentándose en el suelo con una elegancia que parecía imposible para un hombre con un traje tan caro. Cogió el libro y me fijé en lo cuidadoso que era con él, en cómo sus grandes manos acunaban las páginas gastadas. ¿Me lo leerás?, preguntó Emma radiante, subiéndose a su regazo con la intrepidez de una niña que nunca había sido maltratada por un hombre. Se me hizo un nudo en la garganta al verlos. Este hombre poderoso y peligroso dejaba que mi hija lo usara como si fuera un mueble, señalando las imágenes y narrando con su entusiasmo y su creatividad gramatical. Debería haberlo detenido. Debería haber apartado a Emma y haber puesto fin a esta extraña escena. En cambio, me encontré yendo a la cocina, poniendo agua para un té que no podía permitirme ofrecer, pero que de todos modos ofrecería, observándolos a través de la puerta. Tu papá, dijo Salvatore, durante una pausa en la narración de Emma, viene aquí a veces. La sonrisa de Emma se desvaneció. Es ruidoso y hace llorar a mamá. Ya veo. Le acarició el pelo con la mano. El gesto era tan natural que me dolió el pecho. Y eso te entristece. No me gusta cuando mamá llora. La voz de Emma se volvió más débil. Ella cree que no la oigo, pero sí la oigo. A veces llora por la noche. Me llevé el puño a la boca, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Había intentado con todas mis fuerzas protegerla, ser fuerte ante ella. Al parecer, también había fracasado en eso. Bueno, dijo Salvatore con voz firme y segura, que llegaba hasta la cocina. A mí tampoco me gusta que tu mamá llore, así que quizá deberíamos asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. ¿Qué te parece? ¿Cómo? La pregunta de Emma era tan sincera, tan llena de esperanza desesperada. Deja que yo me preocupe por eso, Piccolola. Eso es lo que hacen los adultos. Resolvemos los grandes problemas para que las niñas pequeñas puedan centrarse en cosas importantes como los peces de colores y los cuentos de hadas. Volví con el té, con las manos ligeramente temblorosas mientras colocaba las tazas astilladas en la mesa de centro. Salvatore se había sentado en el sofá y Emma le estaba enseñando su colección de dibujos, figuras de palitos que supuestamente representaban a nuestra familia, aunque Marcus brillaba por su ausencia en la mayoría de ellos. Mamá, ¿puede quedarse el señor Salvatore a cenar? Emma nos miró a ambos con esperanza. Cariño, ya ha pasado tu hora de acostarte, y yo ni siquiera he... Pizza, dijo Salvatore, sacando uno de sus teléfonos. ¿Qué le gusta a Emma? No hace falta que pongas queso. Emma saltó emocionada. Con queso extra. Ya estaba marcando, haciendo el pedido en ese italiano fluido, antes de cambiar al inglés para especificar la entrega en esta dirección, este apartamento. Queso extra, pizza, palitos de pan, algo llamado tiramisú, que hizo que Emma abriera mucho los ojos cuando lo describió. Señor Salvatore, Dante. Me miró por encima de la cabeza de Emma. Deberías llamarme Dante. La intimidad de un nombre de pila me pareció cruzar un umbral que no podía atravesar. No puedo dejar que nos invites a cenar. Ya has hecho demasiado. Tampoco puedes detenerme. Había diversión en su voz, pero debajo seguía habiendo acero. Considéralo un pago por el privilegio de la compañía de tu hija. Es encantadora. Emma se sonrojó ante el cumplido y sentí que el control de la situación se me escapaba de las manos. La pizza llegó 20 minutos más tarde, entregada por un joven nervioso que, al ver a Enzo en el pasillo, casi deja caer las cajas. Dante le dio lo que debió de ser una propina ridícula, a juzgar por la expresión de asombro del chico. Comimos en el suelo porque mi mesa solo tenía capacidad para 2 sillas, y, de alguna manera, me pareció natural tenerlo allí. Ese hombre peligroso, con su traje caro, sentado con las piernas cruzadas sobre mi alfombra raída, dejando que mi hija le robara pepperoni de su porción mientras fingía no darse cuenta.
A la hora de acostarse, anuncié cuando Emma empezó a bostezar, con los párpados caídos a pesar de sus protestas. Pero mamá, no hay excusas. Mañana hay colegio. Me levanté, extendiendo la mano. Emma miró a Dante con esos ojos suplicantes. ¿Volverás? La pregunta quedó flotando en el aire y contuve la respiración, esperando su respuesta. Una parte de mí esperaba que dijera que no, que este extraño interludio terminara y la vida volviera a su miserable normalidad. La otra parte, la traidora, esperaba algo completamente diferente. Si tu mamá lo permite, sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos, llenos de promesas tácitas. ¿Lo permitirías, Sophie? Debería haber dicho que no. Debería haberle agradecido su ayuda y haber cerrado la puerta con firmeza. En cambio, me oí susurrar, sí. Pasaron 3 días antes de que volviera a verlo. 3 días en los que sobresaltaba con cada ruido, mirando por encima del hombro, esperando que Marcus apareciera como siempre, enfadado y exigente, dispuesto a hacer mi vida más pequeña. Pero no vino. No al restaurante donde trabajaba en un estado de confusión y expectación, ni a la puerta de la señora Chen, golpeando y gritando, ni siquiera un solo mensaje de texto amenazante. El silencio era más inquietante que su acoso habitual. «Te ves diferente», comentó María durante nuestro turno del viernes por la noche, dándome un codazo con la cadera mientras doblábamos servilletas. Ella era lo más parecido que tenía a una amiga en Luminosa. Una madre soltera como yo, aunque sus hijos eran mayores y su exmarido pagaba la manutención a tiempo. ¿Has dormido algo o algo así? Algo así. No podía explicar la sensación de pesadez que me producía el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo me sorprendía a mí misma comprobando si había mensajes que nunca llegaban? Dante me había pedido mi número antes de marcharse aquella noche, rozando mis dedos con los suyos mientras lo introducía en otro teléfono. Por si necesitas algo, me había dicho. Y el peso de esas palabras me había mantenido despierta más que las ocasionales pesadillas de Emma. La mesa 7 pregunta específicamente por ti, dijo Marco, apareciendo con esa energía nerviosa que había tenido desde la noche en que me desmayé. Sección VIP. Mi corazón dio un vuelco. Lo supe antes de darme la vuelta, antes de ver a los familiares guardias vestidos de negro flanqueando la mesa de la esquina. Había vuelto. Dante estaba sentado en el mismo sitio que antes, pero esa noche no estaba solo. Una mujer ocupaba el asiento junto a él, deslumbrante con esa naturalidad que solo el dinero y la genética pueden crear. Cabello oscuro y sedoso, vestido de diseñador, joyas que reflejaban la luz con cada movimiento. Se inclinó hacia él, con su mano manicurada sobre su brazo, y le dijo algo que lo hizo asentir. Algo frío y agudo se retorció en mi pecho. Celos. Ridículo. Celos fuera de lugar por un hombre al que había visto una vez, que le había comprado pizza a mi hija y había desaparecido durante 3 días. Obligué a mis pies a moverse, llevando una jarra de agua como si fuera una armadura. Buenas noches. ¿Les apetece empezar con Sophie? La forma en que Dante pronunció mi nombre acalló todo lo demás. Sus ojos se encontraron con los míos y la mujer que estaba a su lado se quedó quieta, con la mirada aguda mientras nos miraba a los dos. Ven aquí. No era una petición, nunca lo era con él. Me acerqué lentamente, muy consciente de la mirada evaluadora de la mujer, de la forma en que sus labios rojos se curvaban en algo que no era exactamente una sonrisa. Esta es Isabella Marches, dijo Dante, retirando la mano de donde Isabella la había colocado en su brazo. El gesto fue sutil, pero inequívoco. Una despedida. Mi prima. Está de visita desde Milán. Prima. El alivio que me invadió fue tan intenso que resultó embarazoso. Ah, así que esta es Sophie. El inglés de Isabella tenía el mismo acento musical que el de Dante, pero el suyo tenía notas de diversión. Dante no ha hablado de otra cosa desde el martes. Empezaba a pensar que eras un fantasma. Basta, dijo Dante en voz baja, pero Isabella se rió. Ha estado muy distraído, continuó ella, ignorando su advertencia. Ha estado haciendo llamadas a todas horas, haciendo seguir a gente. Has causado un gran trastorno en su agenda. Isabella, esta vez había acero en su voz. Solo estoy bromeando, primo.
Ella hizo un gesto con la mano para restarle importancia, pero sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me recordó a la de Dante. Aunque tengo curiosidad por saber qué hace que una camarera resulte tan fascinante para un hombre que normalmente solo se fija en las amenazas o las oportunidades. Quizás sea ambas cosas, dije antes de poder evitarlo. Isabela arqueó las cejas y luego se rió. Un sonido genuino de deleite. Oh, me gusta. Tiene carácter. Dante, no mencionaste el carácter. Necesito hablar con Sophie, dijo Dante, levantándose con un movimiento fluido. A solas. Pide lo que quieras. Todo entonces, respondió Isabela alegremente, pero sus ojos permanecieron fijos en mí mientras Dante me alejaba de la mesa con una mano en mi espalda. Terminamos en la misma oficina que antes. La puerta se cerró con un clic silencioso que parecía aislarnos del resto del mundo. El aroma del sándalo me envolvió, mezclado con cuero envejecido y algo más. Tensión densa y eléctrica. Has estado evitando mis llamadas, dijo, apoyándose en el escritorio. Nunca llamaste. Te envié 12 mensajes de texto. Saqué mi teléfono y la pantalla se iluminó para mostrar 0 notificaciones. No recibí ninguna. Me quitó el teléfono con delicadeza, sus dedos rozando los míos de esa manera deliberada que hizo que el calor recorriera mi brazo. Unos cuantos toques y apretó la mandíbula. Tu número está bloqueado. Alguien cambió tu configuración para filtrar los contactos desconocidos. Marcus. Tenía que ser Marcus. Me había quitado el teléfono hacía 2 semanas durante una de sus visitas, alegando que necesitaba actualizar su información de contacto para que no pudiera ignorarlo. Estaba tan concentrada en que se marchara que no se me ocurrió comprobar qué más podría haber hecho. Por eso no respondiste. La voz de Dante se había suavizado de esa forma peligrosa que estaba aprendiendo a reconocer. Estaba furioso, pero no conmigo. Eso creía yo. Se detuvo y se pasó la mano por el pelo en un gesto que parecía inusualmente inseguro. No importa lo que yo pensara. ¿Qué pensabas tú? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Sus ojos se encontraron con los míos y su intensidad me dejó sin aliento. Que habías reconsiderado dejarme entrar en tu vida. Que te habías dado cuenta de lo que soy y habías decidido huir. Se apartó del escritorio, acortando la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Habría sido la decisión más inteligente. Últimamente no soy muy inteligente. Mi voz sonaba entrecortada, desconocida. Lo inteligente sería mantenerme alejada de un hombre cuyo primo bromea, diciendo que hace seguir a la gente. Lo hice seguir. No había disculpa en su tono. Ninguna vergüenza. Marcus, tu ex. Quería saber qué tipo de hombre le pone las manos encima a una mujer. ¿Qué tipo de padre aterroriza a su propio hijo? La confesión debería haberme horrorizado. En cambio, esa traicionera calidez se extendió de nuevo por mi pecho. La sensación de que alguien se preocupaba lo suficiente como para actuar, para proteger, para interponerse entre mí y la oscuridad. ¿Qué has descubierto? No estaba segura de querer saberlo. Nada bueno. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, pero me quedé paralizada cuando sus nudillos rozaron mi mejilla. Y tiene un problema con el juego. Le debe dinero a gente muy desagradable. Por eso quiere tener acceso a Emma. Cree que puede utilizarla para llegar a ti, para conseguir el dinero que cree que estás escondiendo. No tengo dinero, apenas puedo permitirme lo básico. Lo sé. Su mano se movió para trazar la línea de mi mandíbula, ligero como una pluma. Devastador. Lo sé todo, Sophie. Los turnos dobles, los retrasos en el pago del alquiler, el hecho de que no te has comprado zapatos nuevos en 8 meses, a pesar de que esos tacones te destrozan los pies. La orden de alejamiento que viola cada semana, sin que la policía haga nada porque nunca te ha hecho daño suficiente como para justificar su detención. Me investigaste. Debería haberme sentido como una violación. De alguna manera, solo me sentí vista. Te dije que me fijaba en las cosas y lo que vi fue a una mujer que apenas se mantenía a flote, ahogándose lentamente mientras nadie se molestaba en lanzarle un salvavidas. Levantó la otra mano y me acarició la cara con las palmas. Así que sí,
Investigué porque necesitaba entender a qué me enfrentaba, a qué te enfrentabas tú. Y ahora que lo sabes, mis manos habían encontrado de alguna manera el camino hacia su pecho, sintiendo su sólida calidez bajo la costosa tela. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Su pulgar recorrió mi labio inferior y se me cortó la respiración. Ahora voy a hacer que desaparezca. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Una promesa y una amenaza y algo que debería haberme aterrorizado. Dante, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te estoy diciendo cómo acaba esto. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi frente. Los hombres como Marcus no responden a las órdenes de alejamiento ni a las advertencias de la policía. Responden al miedo, a las consecuencias que no pueden ignorar. Así que voy a darle consecuencias, Sophie. Voy a hacerle entender que volver a tocarte significa enfrentarse a algo mucho peor que cualquier sistema judicial. Estás hablando de... No podía decirlo en voz alta. No podía expresar lo que me estaba ofreciendo. Estoy hablando de proteger lo que es mío. Ahí estaba esa palabra otra vez. Mío. Posesivo y absoluto, porque eso es lo que eres ahora, te hayas dado cuenta o no. Tú y Emma, mías para proteger, mías para mantener a salvo de hombres que no merecen respirar el mismo aire. Apenas nos conocemos. La protesta fue débil, socavada por la forma en que me incliné hacia él. Lo supe en el momento en que caíste en mis brazos. Su frente se apoyó contra la mía y pude sentir la tensión que irradiaba. Violencia contenida, apenas controlada. Sabía que quemaría el mundo antes de permitir que alguien te hiciera daño otra vez. Eso no es racional, Sophie. No es normal. Pero nada de lo que siento cuando te miro es racional o normal. ¿Qué sientes?, susurré, aterrorizada por la respuesta. Posesión. La palabra retumbó en su pecho. Obsesivo. Como si hubiera encontrado algo que siempre debió ser mío, pero que se perdió por el camino. Sus manos se apretaron ligeramente sobre mi cara. Como si otro hombre te mirara demasiado tiempo, le sacaría los ojos. Como si la idea de que volviera sola a ese apartamento, vulnerable y desprotegida, me volviera violento. Eso no... Busqué las palabras. Eso no es sano. No, él asintió fácilmente. No lo es, pero es sincero. Y no te mentiré sobre lo que soy, Sophie. No soy un buen hombre. No soy seguro. Soy posesivo, celoso y peligroso. Y involucrarte conmigo complicará tu vida de formas que no puedes imaginar. Sus labios rozaron mi frente, dolorosamente suaves a pesar de sus palabras. Pero también te mantendré a salvo. Me aseguraré de que Emma tenga todo lo que necesita. Eliminaré todas las amenazas. Resolveré todos los problemas. Eliminaré todos los obstáculos entre tú y la vida que te mereces. ¿A qué precio? Mi voz se quebró. ¿Qué quieres de mí? Todo, sin dudarlo. Tu confianza, tu tiempo. Con el tiempo, si tengo suficiente paciencia, tu corazón. Sus manos se deslizaron hasta mis hombros, estabilizándome. Pero empezaremos con algo más pequeño. Déjame llevarte a cenar. Una cena de verdad, no sirviendo mesas mientras yo miro. Déjame pasar tiempo contigo y con Emma. Déjame mostrarte lo que es tener a alguien de tu lado. Y Marcus, déjame preocuparme por Marcus. La oscuridad que se apoderó de su rostro me hizo estremecer. Para esta hora la semana que viene, ya no será un problema. Dante, no me hagas preguntas que no quieres que te responda. Su pulgar presionó mis labios, silenciándome. Solo confía en que yo me encargaré. ¿Puedes hacerlo? Deberías haber dicho que no. Debería haberme alejado de este hombre que hablaba de posesión y violencia como si fueran gestos románticos. Pero la cara de Emma pasó por mi mente. Su miedo cuando apareció Marcus. Sus lágrimas cuando me oyó llorar. Su desesperada esperanza de que alguien lo detuviera. Está bien, susurré contra su pulgar. Está bien. Se apartó lo suficiente para mirarme a la cara. Está bien, puedes llevarnos a cenar. Está bien, dejaré que me ayudes. Respiré temblorosamente, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que no me harás arrepentirme de esto.
que no nos harás daño. Algo feroz y tierno se reflejó en sus rasgos. Te prometo que cualquiera que intente hacerte daño se arrepentirá del día en que nació. Te prometo que Emma nunca volverá a temer la ira de otro hombre. Te prometo que nunca tendrás que trabajar hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Me atrajo hacia él hasta que nuestros cuerpos se alinearon de una forma que parecía inevitable. Y te prometo que, una vez que seas mía, Sophie, total y completamente mía, nunca te dejaré marchar, aunque tú quieras. El hilo conductor de esa promesa debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me encontré inclinándome hacia él, dejando que sus brazos me envolvieran como un refugio contra todas las tormentas que había soportado sola. Estoy aterrorizada, le confesé contra su pecho. Bien. Su mano acarició mi cabello. El miedo significa que estás prestando atención, pero el terror y la seguridad no son mutuamente excluyentes. Puedes tener miedo de lo que soy y aún así confiar en que te protegeré. Un golpe en la puerta nos interrumpió y se oyó la voz de Enzo. Jefe, tenemos movimiento en la otra situación. Dante me abrazó con fuerza brevemente antes de soltarme. Tengo que ocuparme de esto, pero mañana por la noche os recogeré a ti y a Emma a las 7 solo. Ponte algo cómodo. ¿A dónde vamos? Una sonrisa se dibujó en sus labios. Ya lo verás. ¿Confías en mí, Sophie? Lo pensé. Pensé realmente en la pregunta y en lo que significaba mi respuesta. Finalmente, asentí. Estoy empezando a hacerlo. Por ahora es suficiente. Me dio un beso en la frente que me pareció una marca, a la vez posesivo y protector. Vuelve al trabajo. Isabela se mantendrá entretenida. Y Sophie me agarró la mano cuando me daba la vuelta para marcharme. Comprueba la configuración de tu teléfono cuando llegues a casa. Asegúrate de que puedo localizarte porque, si te envío un mensaje y no obtengo respuesta, daré por hecho lo peor y actuaré en consecuencia. El tono posesivo de su voz debería haberme molestado. En cambio, me hizo sentir algo que no había sentido en años. Querida, protegida, como si alguien se daría cuenta si desapareciera. La noche siguiente llegó envuelta en una expectación nerviosa que me hacía temblar las manos mientras intentaba abrochar el vestido de Emma, uno nuevo que había aparecido en mi puerta esa mañana con una nota escrita con letra firme y segura. Para Pícola, mamá, me estás tirando del pelo. Emma se quejó, retorciéndose mientras yo intentaba domar sus rizos para que quedaran presentables. Lo siento, cariño. Es que estoy nerviosa, aterrorizada, emocionada de una forma que me parecía peligrosa. Quiero que estés guapa. Al señor Dante le gusto de todos modos. Dijo con la confianza de una niña de 4 años que había recibido mucha atención. Dijo que soy encantadora. No había dejado de hablar de él desde la noche de la pizza, incorporándolo a sus elaborados juegos de fantasía como el héroe que resolvía problemas y hacía sonreír a la gente. Los niños tenían instinto para estas cosas. A veces podían percibir el peligro mejor que los adultos. Y Emma se había encariñado con Dante como si fuera la personificación de la seguridad. Quizás ella veía algo en él en lo que yo aún no me atrevía a confiar. Llamaron a la puerta exactamente a las 7. Puntuales, algo que Marcus nunca había sido. Abrí la puerta y me encontré a Dante con unos vaqueros oscuros y un jersey gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero que parecía lo suficientemente informal como para pasar por normal. Casi. Nada en él podía considerarse normal. No con esa elegancia depredadora, esos ojos que seguían cada movimiento, el poder apenas contenido que irradiaba como calor. Sophie. Su mirada recorrió mi cuerpo lentamente, fijándose en el sencillo vestido negro que tanto me había costado elegir. Mi único conjunto bonito que no estaba manchado ni gastado. Precioso. La palabra aterrizó como un contacto físico, calentándome la piel. Señor Dante. Emma se lanzó hacia él sin dudarlo, y vi cómo este hombre peligroso cogía a mi hija, levantándola como si no pesara nada. Chao, Piccolola. Mírate, es un vestido nuevo. Tú me lo enviaste. Emma sonrió radiante. Mamá dice que debemos dar las gracias, pero que no podemos seguir aceptando tus regalos.
Pero yo quería quedármelo porque tiene bolsillos. Lo demostró metiendo las manos en los bolsillos del vestido. Verás, los bolsillos son muy importantes, asintió Dante con seriedad, aunque sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de ella, divertidos y cálidos. Tu mamá tiene razón en que debes dar las gracias, pero se equivoca en lo de no quedarse con los regalos. Cuando alguien te hace un regalo, Picolola, es porque quiere que lo tengas. Rechazarlo heriría sus sentimientos. Oh, Emma frunció el ceño concentrada. No quiero herir tus sentimientos. Así que, gracias, Pico. La bajó con suavidad. ¿Estás lista para una aventura? ¿Qué tipo de aventura? Abrió mucho los ojos. Del tipo con helado. Emma jadeó como si le hubiera prometido la luna, y no pude evitar sonreír a pesar de mis nervios. Él sabía exactamente qué decir para conquistarla por completo. El todoterreno esperaba abajo. Enzo al volante, otro guardia en el asiento del copiloto. Pero esta noche era diferente. No parecía que la escoltaran, sino que la cortejaran. Dante ayudó a Emma a sentarse en su nueva silla de coche antes de acompañarme a la parte de atrás con un toque que se demoró en mi cintura. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando nos incorporamos al tráfico. A un lugar donde Emma pueda ser ruidosa y desordenada y tú puedas relajarte. Su mano encontró la mía en el espacio que nos separaba. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si fuera algo natural, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Tengo un restaurante en Little Italy. Lo he cerrado por esta noche. ¿Has cerrado todo un restaurante? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Quería que estuvieras cómoda, sin preocuparte de que Marcus apareciera o de que alguien nos molestara. Su pulgar dibujó círculos en mi palma. Además, el chef hace la mejor carbonara fuera de Roma. Y pensé que a Emma le gustaría hacer su propia pizza. Yo sé hacer pizza. Emma prácticamente vibraba de emoción. El chef Marco estaba esperando para enseñarte. Dante sonrió ante su entusiasmo. Tiene 3 hijas. Es muy paciente. El restaurante estaba escondido en una calle tranquila. Su exterior era modesto pero elegante. En el interior, todo era madera cálida y luz tenue, con fotografías de la campiña italiana cubriendo las paredes. Un hombre regordete vestido con el uniforme blanco de chef apareció inmediatamente y saludó a Dante en un italiano rápido antes de cambiar a un inglés con acento para Emma. Así que tú eres la picolola príncipa de la que tanto he oído hablar. La sonrisa del chef Marco arrugó todo su rostro. Ven, ven, hacemos la mejor pizza que hayas probado jamás. ¿Te gusta el pepperoni? Emma me miró en busca de permiso y cuando asentí, tomó la mano que le ofrecía el chef y desapareció en la cocina, charlando animadamente sobre sus requisitos muy específicos para la pizza, dejándome sola con Dante en un restaurante vacío. No tenías por qué hacer todo esto, le dije en voz baja. Quería hacerlo. Me guió hasta una mesa preparada para dos, con velas y copas de vino que reflejaban la luz. Te pasas la vida sirviendo a los demás, Sophie, cuidando de Emma, trabajando hasta el agotamiento. Cuando te cuidan a ti, yo me las arreglo. Tú sobrevives. Sirvió vino, algo tinto, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Hay una diferencia. Quiero mostrarte lo que es hacer algo más que sobrevivir cerrando restaurantes y comprando vestidos. Y yo hice un gesto de impotencia. Esto no es la vida real, Dante. Ni siquiera sé qué es esto. Esto es yo cortejándote. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio, mostrándote cómo es estar conmigo, demostrándote que puedo mantenerte a ti y a Emma, haciéndote comprender que ya no tienes que hacerlo todo sola. ¿Y qué sacas tú de ello? La pregunta me había estado carcomiendo desde aquella primera noche. Eres un... Bajé la voz aunque estuviéramos solos. Eres un hombre poderoso. Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué yo? ¿Por qué una madre soltera sin dinero y con más problemas que soluciones? Se quedó callado durante un largo rato, estudiando su copa de vino. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que no había oído antes. ¿Quieres la verdad? Siempre. Mi madre era como tú. La confesión salió lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Joven, hermosa, atrapada con un hombre violento que la veía como una propiedad. Murió cuando yo tenía 12 años.
La mató a golpes por un plato roto. Apretó la mandíbula. Yo estaba en la habitación de al lado y no pude impedirlo. No pude salvarla. Mi mano se movió sin que yo lo pensara, cubriendo su Dante. Ese día juré que nunca dejaría que otra mujer sufriera como ella, que si alguna vez tenía poder, lo usaría para proteger a los vulnerables, para castigar a los hombres que hacían daño a los más débiles. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de dolor antiguo. Así que cuando te vi, agotada, magullada, esforzándote por ser fuerte mientras te derrumbabas, la vi a ella y vi la oportunidad de hacer lo que no pude hacer a los 12 años. No soy un proyecto de redención. Necesitaba que él lo entendiera. No. Él giró su mano y agarró la mía. No lo eres. Porque en algún momento, entre cogerte cuando te desmayaste y verte con Emma, esto dejó de ser una redención y se convirtió en deseo, en necesidad. Me haces sentir cosas que he pasado 20 años evitando, como que tal vez podría ser algo más que lo que mi padre me convirtió. ¿En qué te convirtió? En un monstruo con un traje caro. No hay autocompasión en esa afirmación, solo es un hecho. Pero cuando Emma me mira como si fuera un héroe, cuando confías en mí a pesar de saber lo que soy, me hace querer ser el hombre que ambos veis. Entonces apareció la comida, traída por camareros silenciosos que desaparecieron tan rápido como llegaron. Comimos mientras la risa de Emma resonaba desde la cocina, el sonido de un hilo brillante que se entretejía en nuestra pesada conversación. ¿Qué le pasó a Marcus?, finalmente pregunté. Dijiste que te encargarías de ello. Lo hice. Cortó su filete con precisión. Ha sido reubicado, en Las Vegas, concretamente. Hay un casino allí que necesitaba a alguien para saldar una deuda considerable mediante trabajo. Trabajará durante los próximos 5 años bajo supervisión para garantizar que nunca salga de Nevada y que nunca vuelva a ponerse en contacto contigo. Deberías haber hecho más preguntas. Deberías haber exigido detalles sobre cómo lo había conseguido. En cambio, sentí que se me quitaba un peso de encima que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado lo que era respirar libremente. ¿Y si intenta volver? No lo hará. Había absoluta certeza en la voz de Dante, porque le dejé muy claro lo que pasaría si lo hacía. Y a diferencia del sistema judicial, Sophie, yo cumplí mis promesas. Estás hablando de... Estoy hablando de proteger a mi familia. Se inclinó sobre la mesa y me cogió suavemente la barbilla. Eso es lo que eres ahora, tú y Emma. Mías para proteger, mías para cuidar, y yo cuido de lo que es mío. Antes de que pudiera responder, Emma salió disparada de la cocina con una pizza que tenía más queso que otra cosa. El chef Marco la seguía con una sonrisa indulgente. Mamá, mira, la hice yo misma, tenía la cara manchada de harina, pero su vestido nuevo seguía impecable bajo el delantal que le habían dado. Es preciosa, cariño. La abracé, respirando el aroma de la harina, la salsa de tomate y la felicidad. Comimos su creación, que en realidad estaba deliciosa a pesar de su aspecto irregular, mientras Emma nos entretenía con todos los detalles del proceso de elaboración de la pizza. Dante la escuchaba como si estuviera describiendo física nuclear, haciéndole preguntas que la hacían sentir importante y escuchada. Me di cuenta de que eso era peligroso, no la violencia de la que era capaz ni el imperio criminal que controlaba. Verlo ser amable con mi hija, verlo mirarme como si fuera algo precioso, sentirme segura por primera vez en años. Ese era el verdadero peligro, porque podía acostumbrarme a eso y dejarme depender de él. Y entonces, ¿qué pasaría cuando inevitablemente se diera cuenta de que no valíamos la pena? Para, dijo en voz baja mientras Emma estaba distraída con el helado. 3 bolas, de diferentes sabores, en un cuenco más grande que su cabeza. ¿Parar qué? Pensar en razones por las que esto no funcionará. Lo veo en tu cara. Estás buscando la salida antes de entrar del todo. Se inclinó hacia mí. Te lo he dicho, Sophie. Una vez que seas mía, no te dejaré marchar. ¿Crees que me metería en todo este lío solo para irme? La gente se va. Mi voz se quebró. Marcus se fue. Mis padres se fueron. Todo el mundo al final. Yo no soy todo el mundo. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo a los ojos.
Soy el hombre que va a despertarse a tu lado el resto de tu vida. ¿Quién va a llevar a Emma al altar algún día y amenazar a cualquier chico que la mire mal? ¿Quién va a envejecer contigo y probablemente volverte loca con lo posesivo que soy? Porque eso es lo que significa para siempre en mi mundo. Para siempre de verdad. Nos conocemos desde hace una semana. Lo supe en una noche. Su pulgar borró una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. El resto son solo detalles. Así que deja de luchar contra esto. Amore, deja de intentar convencerte de que no mereces ser feliz. Déjame darte todo. No lo necesito todo. Solo necesito las palabras que se me atascan en la garganta. ¿Qué? ¿Qué necesitas para sentirte segura? No tener miedo todo el tiempo. Creer que alguien seguirá ahí mañana. Mi voz se redujo a un susurro. Creerte cuando dices para siempre. Entonces créeme. Me besó la frente, la mejilla, la comisura de los labios, caricias suaves que prometían protección y pasión a partes iguales. Cree que moveré cielo y tierra para mantenerte a salvo, que eliminaré todas las amenazas, resolveré todos los problemas, te proporcionaré todo lo que tú y Emma necesitáis. Cree que amarme puede ser complicado, peligroso y complicado, pero también es lo más seguro que harás jamás. Amarte. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Al final, su sonrisa era pura confianza masculina. Soy paciente. Puedo esperar a que te ponga al día con lo que yo ya sé. Las manos pegajosas de Emma agarraron mi vestido entonces, sacándome de la intensidad de su mirada. Mamá, ¿podemos volver? El chef Marco dijo que la próxima vez puedo aprender a hacer cannoli. Volveremos todas las semanas si quieres. Dante lo prometió, revolviéndole el pelo. Este es vuestro lugar ahora, los dos. Todo lo que hay aquí es vuestro. El viaje de vuelta a casa fue diferente. Emma se derrumbó tras el subidón de azúcar y se quedó dormida con la cabeza en mi regazo, mientras Dante apoyaba su mano posesivamente en mi muslo. Cuando llegamos a mi edificio, él subió a Emma por las escaleras mientras yo buscaba las llaves a tientas, con las manos temblorosas por el cansancio y la sobrecarga emocional. Debería acostarla, le susurré mientras él la acostaba con delicadeza en su pequeño colchón. Esperaré, lo dijo como si no hubiera duda de que se quedaría. Le puse el pijama a Emma con mi falta de práctica habitual y la arropé con su conejo de peluche favorito. Cuando volví al salón, Dante estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle con esa vigilancia constante que estaba aprendiendo a reconocer. No tienes por qué quedarte, le dije, aunque la idea de que se marchara me oprimía el pecho. No te voy a dejar sola esta noche, dijo, volviéndose hacia mí. Había algo feroz en su expresión. De hecho, no te voy a dejar sola ninguna noche. A partir de mañana, te mudas, perdona, a una de mis propiedades, 3 dormitorios, barrio seguro, portero entrenado para reconocer amenazas. Emma tendrá su propia habitación, un patio para jugar con seguridad que realmente funciona. Dante, no puedo. Puedes, lo harás. Se acercó a mí en 2 zancadas y me tomó el rostro entre las manos. Porque no puedo dormir sabiendo que estás aquí, vulnerable, con cerraduras que un niño podría forzar. No puedo concentrarme en nada más que en llevarte a un lugar seguro. Así que te vas a mudar. Podemos hacerlo mañana o la semana que viene, pero se va a hacer. Eres muy mandón. La queja carecía de vehemencia. Eres muy terca. Sus labios esbozaron una sonrisa. Vamos a tener discusiones interesantes. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Discutiendo? No. Entonces me besó, con suavidad, con firmeza y lleno de promesas. Estamos negociando nuestro futuro, y yo siempre gano las negociaciones. Debería haberme resistido, debería haber insistido en la independencia y los límites y todas las cosas que había jurado que necesitaba. En cambio, le devolví el beso, dejándome caer en la seguridad de sus brazos, la certeza de sus promesas, la peligrosa comodidad de ser reclamada por un hombre que hacía desaparecer los problemas. Di que sí, murmuró contra mis labios. Di que me dejarás cuidar de ti. Di que confiarás en mí. Sí.
La palabra sonó como una rendición y una victoria al mismo tiempo. Sí a todo. Su sonrisa transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, más ligero. No hay vuelta atrás. Sophie, ahora eres mía, lo sé, y lo hice. Para bien o para mal, había dejado que este hombre peligroso entrara en mi vida, en la vida de mi hija, en el espacio cuidadosamente protegido alrededor de mi corazón. ¿Qué pasa ahora? Ahora me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. Ahora te mostraré cada día lo que significa ser amada por un monstruo que quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Ahora construiremos una vida juntos. Ahora por fin dejarás de sobrevivir y empezarás a vivir. Los suaves ronquidos de Emma llenaron el silencio, un sonido tranquilo que solía ser tan raro. Afuera, la ciudad zumbaba con su caos habitual, pero dentro de este pequeño apartamento sentí algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Gracias, susurré. ¿Por qué? Por atraparme cuando caí, por verme cuando me sentía invisible, por ser lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos. Amore, dijo suavemente, rozando mi sien con los labios. Lo has entendido al revés. Tú me salvaste. Yo solo fui lo suficientemente inteligente como para aguantar. Nos quedamos así, envueltos el uno en el otro, mientras Emma soñaba y la ciudad se sumergía en la noche. Y por primera vez en años, no tenía miedo al mañana. Porque el mañana significaba despertar protegida, cuidada y siendo preciosa para un hombre que cumplía sus promesas. Un hombre que me había acogido cuando caí y se había negado a dejarme ir. Un hombre que se había convertido en mi refugio en un mundo peligroso. Y eso era suficiente. Eso lo era todo.